¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión. Soy su amigo Osvaldo Enríquez. El día de hoy vamos a continuar analizando el tema que tratamos en la sesión anterior, el proyecto de animación sociocultural. Si bien analizamos cuál es o qué es la socioanimación o animación sociocultural, puede llamarse de las dos formas. El día de hoy analizaremos algunas cuestiones como qué es un proyecto de animación sociocultural, para qué elaborar un proyecto de socioanimación cultural, cuáles son los principios fundamentales de la socioanimación cultural y finalmente cuál es el significado de animación sociocultural en relación a procedimiento. Entonces, iniciemos con el primer apartado. ¿Qué es un proyecto de animación sociocultural? Regularmente denominamos le llamamos proyectos de ocio o de tiempo libre. Sin embargo, estos proyectos suelen trascender un poco más hacia el ámbito del aprendizaje. Sí, en cierta medida es un tiempo de ocio y de tiempo libre en el que se aprende. Estos proyectos suelen formar parte de programas más extensos y regularmente se dan dentro del campo de lo social, de manera educativa, formativa, reivindicativa o cultural. Pero cuando entendemos o hablamos o decimos que dentro del campo social, significa que está fundamentado en la pedagogía social y que se integran proyectos de carácter educativo, formativo, reivindicativo, cuando hay alguna sanción para alguna persona y la forma de poder expiar cierta culpabilidad, se genera obviamente un proyecto de trabajo social o de reivindicación. O bien, también los proyectos que te permiten integrar a personas con algunos problemas de carácter emocional, de carácter, este, no sé, adicciones, etcétera. Por ello, es que esta es una técnica de intervención y es una técnica de intervención que es muy efectiva, puesto que acciona o pone a los participantes a accionar sobre sus propias necesidades, como lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Estos proyectos son llevados a cabo por los denominados animadores o monitores de tiempo libre. Decíamos que en España principalmente ha tenido esto un gran movimiento, un auge, y se han generado proyectos de carácter informal en tiempo posterior al tiempo formal de clases. Y estos proyectos han tenido mucho éxito. Pero bueno, para elaborar un proyecto, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Cuáles son los siguientes puntos? Número uno, el análisis de la realidad sobre la que se quiere actuar. En este proceso, intentamos obtener todos los datos posibles sobre el grupo con el que vamos a trabajar y buscamos sus necesidades y buscamos el por qué desarrollar un proyecto en el que ellos tienen cierta preferencia o bien cierta afinidad. Regularmente nos preguntamos qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer, cuánto se quiere hacer, dónde se quiere hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, quiénes van a hacer lo que se tiene que hacer, con qué se va a hacer en cuestión de recursos y finalmente cómo se va a costear todos estos procesos. Esto es justamente el punto clave para poder iniciar una propuesta de intervención, el acercamiento sobre la realidad, el conocimiento sobre lo que se quiere hacer y los porqués de cada proyecto. ¿Sí? Habíamos mencionado que un proyecto, por ejemplo, en el área de CONAFE, inicia justamente con este proceso y el área de CONAFE regularmente busca los recursos para integrar a los especialistas en el ámbito. La cuestión es que cuando estamos en un sistema federalizado, nosotros tenemos que ser los mismos gestores de estos recursos. Por lo tanto, segundo paso, objetivo. Se refiere a aquello que el equipo de animadores considera que se debe hacer. Sí, nosotros también somos evaluadores del proyecto.
Somos los que nos acercamos, los que ubicamos los porqués y los que evaluamos justamente el proyecto, entendiendo que el proyecto es una evaluación de posibilidad. Ajá. Tercer paso, metodología. ¿De qué manera vamos a llegar a esos objetivos? Esta es una parte característica de todo proyecto, el analizar justamente de qué manera vamos a llegar a esos objetivos. La metodología va a determinar paso a paso el cómo podamos lograr un objetivo en cada proyecto. Cuarto paso, la programación de actividades. Se refiere a la lista de actividades concretas que vamos a realizar con un grupo. Si bien en la metodología especificamos las metas próximas y las metas futuras, en esta etapa lo que hacemos es crear una lista de actividades más concretas que vamos a ir realizando con el grupo. Recuerden que estamos generando movilización social para que se integre justamente al ámbito del desarrollo del proyecto. Y finalmente, lo que hacemos es evaluar o una evaluación. ¿Cómo es que hemos influido en el grupo si hemos conseguido nuestro objetivo? La evaluación viene después de ese proceso, justamente donde ya las actividades están programadas y se van desarrollando una a una y entonces vamos valorando los resultados obtenidos. Esto es lo que se requiere para elaborar un proyecto. Los 5 pasos: análisis de la realidad sobre lo que se quiere actuar, objetivos, metodología y metas dispuestas, programación de actividades y finalmente una evaluación. Cabe mencionar que los proyectos de animación sociocultural tienen principios fundamentales, 5 principios fundamentales. El primer principio es el proceso. Se refiere a la modificación de la mentalidad y de las actitudes sociales dominantes, con la finalidad de insertarlos en un ambiente de motivación. ¿Para qué? Para promover nuevos valores, nuevas maneras de conocer e interpretar la realidad y nuevas formas de desenvolverse, nuevas formas de actuar y obviamente el buscar la solidaria participación colectiva. 2. La metodología. Se busca una metodología de intervención en conjunto con técnicas sociales que evitan una acción improvisada, discontinua o incluso impositiva. 3. La participación. La movilización del recurso humano en función de su potencial. Analizar a cada una de las personas y el nivel de potencial que pueden desarrollar en actividades diversas que generan un beneficio colectivo, generando obviamente una organización. 4. La organización, que se refiere justamente a esa planeación que se ha hecho de cada una de las actividades, vinculando el potencial de cada persona para las tareas y las actividades que se han de desarrollar. Y finalmente, el cambio social, la posibilidad de estimular que todo proceso regularmente tiende hacia el beneficio colectivo y que todo esto tendrá que tener ciertas etapas de movilización, pero también ciertas etapas de beneficio. Quizás no siempre se pueda generar que el beneficio sea continuo o al mismo tiempo para toda la comunidad, pero sí es necesario que el proceso se termine de principio a fin para generar verdaderamente un cambio social. Significado de la animación sociocultural. El significado de la animación sociocultural tiene como característica no solo que es una estrategia de intervención socioeducativa, sino que sirve como un instrumento de reconquista de la vida cotidiana. Es decir, el buscar la alternativa de decirle a la gente que hay algo más de lo cotidiano, ese poder de trascender con su propio potencial, con un ámbito de realización personal que se implementa desde la plática, desde la conquista de esa gente, pero en función de la verdad y un propósito objetivo. Muchas veces es un arma contra los medios de dominación ideológica y lo que busca es el que puedan abrir sus conciencias a una necesidad colectiva, en un contexto donde existe una sociedad comunitaria,
y donde pues el contexto que prevalece es el consumismo, ¿sí? Es apartarse del consumismo e integrarse a esa cooperatividad de sustento social. ¿Cuáles son las funciones del proyecto o de todo proyecto? Todo proyecto debe de tener funciones básicas. La primera es informar, que informen para tener conciencia y una visión de la situación social, cultural o política que genera el conflicto dentro de una localidad, dentro de un aula. Informar. Dos, situar, que se refiere a que se sitúen para captar las necesidades más hondas como un proceso para comprender su propia realidad y estar entonces inmersos y asumir una actitud crítica frente a ella. Hacerse responsables de su propio destino y va más allá en hacerse responsables de una conciencia de la información. La otra característica o función del proyecto es movilizar. Se refiere a movilizarse, ponerse en estado de liberación para que pueda expresarse, para que pueda uh, surgir el descubrimiento de nuestro propio potencial. Cuando movilizamos a una sociedad, lo que se generan son justamente iniciativas, propuestas y obviamente acciones de oportunidad. Finalmente, organizar, que se refiere a que habremos de organizar, obviamente, las acciones en funciones a intereses mediatos e inmediatos, para poder desarrollar, obviamente, un perfil colectivo en el que todos participen. Y es importante también manejar este ámbito ahí mismo en organizar del acceso, es decir, acceder a la cultura no solo al sentido estricto de la necesidad, sino adquirir saberes culturales con una eh, ah, con una perspectiva de crear una identidad cultural en cada proyecto que va a reforzar la reconquista de la vida en esa localidad. ¿Sí? En el ámbito de la realización personal va a impactar, pero por supuesto también tiene que tener ese tinte de carácter cultural que dé identidad al proyecto. Es por ello que en todo proyecto se debe mantener ese acceso a la conciencia cultural, a la conciencia formativa y a la conciencia valoral. ¿Sí? ¿Cómo están formados los individuos y qué valores son los que tienen? Finalmente, participar, que se refiere a participar con la gente de su transformación social, hacerlos protagonistas de su propia historia y buscando soluciones vitales y creando obviamente nuevas relaciones sociales que sean una prefiguración de una nueva sociedad. Recordemos que el sentido específico de esta técnica de intervención es justamente el posibilitarnos de saberes, conocimientos, estrategias y no solo de necesidades, sino de todo aquello que pueden aportar de manera individual cada uno de los participantes en el proyecto. Tú eres el líder, pero a final de cuentas, todos ellos generan el trabajo activo a partir de su propia concepción o incluso su cosmovisión. ¿Sí? El proyecto de animación entonces se convierte en un proyecto valioso, fuerte y rico de intervención pedagógica. Nos vemos en la siguiente emisión. Espero que hayamos entendido el concepto, cómo es que se genera un proyecto de animación y cuál es la trascendencia que puede tener. Mientras tanto, nos vemos en la próxima. Pórtense bien.